Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les ofrecemos la biografía de Benito Juárez. Comencemos. Imagina una noche fría en la sierra de Oaxaca, donde el viento silba entre los árboles como si susurrara secretos ancestrales. Ahí es donde comienza mi historia. Me llamo Benito Pablo Juárez García, y nací el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, un pequeño pueblo zapoteca en Oaxaca. Desde el principio, la vida se empeñó en ponerme a prueba. Mis padres, Marcelino Juárez y Brígida García, eran campesinos humildes y de origen indígena puro, pero el destino quiso sacarlos de mi vida cuando tenía apenas 3 años. De pronto, me encontré solo, huérfano y expuesto a las adversidades, como si los dioses antiguos quisieran ver hasta dónde podía llegar un niño marcado por la miseria. Desde pequeño, sentí una extraña conexión con la tierra, como si ésta me hablara en un lenguaje secreto, prometiéndome que mi vida tendría un propósito más allá de lo ordinario. Crecí al cuidado de mis abuelos y luego de mi tío Bernardino Juárez, quienes me enseñaron lo básico para sobrevivir en un mundo implacable. Sin embargo, mis ansias de conocimiento me empujaron a soñar con más. A los 12 años, impulsado por una mezcla de necesidad y deseo, tomé la decisión más arriesgada de mi vida: huir a la ciudad de Oaxaca. Fue una travesía peligrosa, llena de peligros invisibles y visibles, que me llevó al encuentro de Antonio Salanueva, un frágil franciscano que se convirtió en mi mentor. Salanueva me enseñó a leer, escribir y me abrió las puertas al vasto mundo de las leyes y la política. La justicia y la equidad comenzaron a ser para mí no solo conceptos abstractos, sino una misión casi sagrada. Desde ese momento, supe que mi vida estaría dedicada a la lucha por los derechos de los más vulnerables. Con el tiempo, logré entrar al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, donde estudié Derecho. Me gradué en 1834 y comencé a ejercer como abogado, dedicándome especialmente a los casos de las comunidades indígenas que habían sido despojadas de sus tierras y sus derechos. Mi reputación creció rápidamente, y en 1847, fui elegido gobernador de Oaxaca. Ser un indígena zapoteca y llegar a ocupar ese cargo era algo que jamás había sucedido antes. El misterio de mi destino se hacía más evidente. La política mexicana de la época estaba llena de conspiraciones, traiciones y alianzas secretas. En 1853, tras enfrentarme al dictador Antonio López de Santa Anna, fui desterrado a Cuba y luego a Nueva Orleans. Durante ese exilio, experimenté la soledad y la desesperación más profunda. Pero algo en mi interior seguía empujándome a no rendirme. Era como si una voz interna me asegurara que mi tiempo de retorno llegaría, y que la lucha no había terminado. En Nueva Orleans, conspiré con otros exiliados mexicanos, planeando nuestro regreso y el derrocamiento de Santa Anna. Cuando finalmente regresé a México, el país estaba dividido. La Guerra de Reforma se desató en 1858, enfrentando a liberales y conservadores en una lucha no solo por el control del gobierno, sino por el alma misma de la nación. Como presidente de la Suprema Corte de Justicia, asumí la presidencia en medio de esta tormenta, reemplazando al presidente Ignacio Comonfort, quien había sido derrocado. El peso del poder no solo era político, sentí que había fuerzas mucho más grandes, invisibles, que estaban en juego. Durante la Guerra de Reforma, cada batalla era una prueba de fe, de voluntad y de estrategia. En ocasiones, me parecía sentir la presencia de mis ancestros, como si sus espíritus estuvieran a mi lado, susurrándome palabras de aliento. La guerra fue larga y sangrienta, pero los liberales salimos victoriosos en 1861. Sin embargo, el alivio fue breve. En 1862, los franceses, apoyados por los conservadores, decidieron invadir México e imponer a Maximiliano de Habsburgo como emperador. En los años de resistencia contra la intervención francesa, viví en constante movimiento, gobernando desde ciudades como San Luis Potosí, Monterrey y El Paso del Norte. Siempre me acompañaba una sensación de incertidumbre, como si caminara en la delgada línea entre la vida y la muerte. A pesar de estar rodeado por el enemigo, nunca dejé de creer en el triunfo de la causa republicana. Sentía que el destino de México estaba en mis manos, y que mi resistencia no era solo por mí, sino por generaciones futuras. El 15 de mayo de 1867,
Maximiliano fue capturado en Querétaro, y el 19 de junio, fue ejecutado. Con su muerte, la República se restauró, y México se liberó finalmente de la intervención extranjera. Fue una victoria amarga, teñida de sacrificios y pérdidas irreparables. Pero sabía que el verdadero triunfo estaba en la consolidación de las reformas liberales, la separación de la Iglesia y el Estado, la educación laica y gratuita, y la defensa de los derechos humanos. El resto de mi vida lo dediqué a intentar consolidar lo que habíamos logrado. En mis últimos años, sentí que el misterio que me había acompañado toda mi vida se volvió más profundo. ¿Fue el destino lo que me llevó a ser el primer presidente indígena de México? ¿O fue la suma de decisiones arriesgadas y una voluntad inquebrantable? Morí el 18 de julio de 1872, en el Palacio Nacional, pero mi espíritu sigue presente en cada lucha por la justicia. Y aunque el misterio de mi vida permanece oculto entre las sombras de la historia, sé que dejé una huella imborrable en México y en el corazón de su gente. Adiós. Hemos llegado al final de esta historia. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que te enteres de nuevas entregas. Hasta la próxima y muchas gracias.